voltea. Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Después de no sé cuántas horas en vela y una escala, llegamos a Cancún. Y ustedes se preguntarán, o probablemente no se preguntarán, probablemente les vale, ¿por qué Cancún? ¿Por qué habiendo otros destinos? He estado en Cancún varias veces, ya esto, ya lo otro. Sí, correcto. La única explicación lógica que les puedo dar para esa pregunta es esa es una historia para otro video. Y ojalá que en ese video haya una mesa con licor. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a aprovechar. Y este es mi Airbnb. Ok, básicamente eso fue. Llegamos al aeropuerto. Tuve que esperar un poco a que la habitación estuviera lista. Madre, realmente ayer no grabé mucho más. La verdad es que me fui solo a comer y después la mayoría del día quedé aquí en el cuarto. Me sentía cansado y mal. Luego saliendo de una gripe. Todavía en realidad tengo como las secuelas de la gripe, pero ya voy saliendo. Ya dormimos, ya descansamos. Para hoy lo que vamos a hacer es ir a Playa Delfines en la tarde. Nada, voy a comer algo y salimos. Faltan 15 minutos para las 7 aquí actualmente y está clarísimo, o sea, todavía hay luz. Esto es Playa Delfines, muchachos. Vamos a estar hasta las 7 más tardado, güero. Mae diciéndome que va a estar hasta las 7 para cuidarme el carro, mae. Ahí están las famosas letras que dicen Cancún en esta playa, con 100 personas haciendo fila para tomarse una foto. Tal vez de aquí a las 9 de la noche lo logre. Sí está el agua súper celeste, pero hay como mucha de esa alga. No recuerdo el nombre de esa alga ahorita, pero ahí se ve súper sucio. Eso fue Playa Delfines. Ahora vamos a ir a buscar qué comer. Vamos a ir a la isla. Es como un mall que está como... Literal es una isla. Se ve muy bonito de noche, es súper iluminado. La cosa es que no comí en la isla porque estaba muy fashion ahí la vara, digamos. Estaba muy americanizado. O sea, mucho McDonald's, mucho Hooters, mucho esas varas. Y de ahí no, aquí vinimos a comer taquitos, buscar taquitos y vine a un lugar aquí muy bueno. Ya les voy a mostrar cuál es. Y ya nos vamos. No sé si desde aquí se ve, pero es esa, se llama Los de Asada. Que por cierto está fullísimo, está súper full. Eso fue todo con respecto a los tacos. Ya llegué a mi Airbnb. Y lo último que voy a hacer es, antes de irme a dormir, es meterme ahí un rato. Y eso va a ser todo por hoy. Buenísimos días. Hoy nos vamos de Cancún para
Tulum. Vamos a ir a conocer Tulum. Ya había ido una vez a Tulum. En ese tiempo no grababa. Tampoco fue que conocí mucho Tulum. Me quedé con ganas de estar más tiempo por ahí. Pero son las 8:30 de la mañana acá. Antes de irnos para allá estamos, según Maps, como 2 horas de Tulum. Pero antes de irnos para allá, vamos a ir a comer quesabirrias. Está haciendo calor acá. Es un lugar al que no voy hace mucho tiempo, pero es buenísimo. Son las mejores quesabirrias del lugar y las que he probado por aquí en todo Cancún. Les voy a mostrar lo buenas que están. Me trae mucha nostalgia, solía ir ahí mucho. Vamos para allá. Vean esta belleza, esta madre pica. Este es el caldo de la birria, esto levanta muertos. Uy, papá, esto es lo de verdad. Ahora, este es el toque. Esta es la clave de todo, papá. Pero después de ese manjar y de ese éxtasis en el paladar, vamos para Tulum, calle, 2 horas. Sí, por un segundo casi creí que, bueno, ustedes saben lo que pensé. Vamos a ir a comprar una botella de agua ahí por el camino y jalamos. LJ. Se supone que este es mi Airbnb. Este es mi hotel. Me encantaría que el nombre no lo toparan las palmeras. Este, al igual que el otro, tiene un código para entrar. La mayoría de los hoteles o Airbnb se maneja como con código de acceso. No hay como que mucha administración. Esa es la entrada. Este es como el lobby, que realmente no hay nadie ahí. La cosa no está tan bonita ahorita porque está como muy lluvioso en Tulum. En Cancún está haciendo un infierno. Pero vean, tiene piscina. Se supone que mi habitación está en el 3er piso. Y está como muy húmedo, está lloviendo tanto, está haciendo tanto calor. Ok, mi habitación está por ahí. Sí, está metido en medio de la jungla. Está muy bonito. Y también tiene gimnasio y también tiene una piscina arriba. Esta es la parte de arriba de la terraza. Tiene una sala de estar, piscina, el gym, perro. Tiene gym, bueno, es un mini gym, pero se aprecia el hecho de que haya pesitas. 204, justo ahí. Voilà, ya ves. Vean esta vara, maes. Yo no les puedo explicar. Me estoy deshaciendo porque es demasiado el bochorno que está haciendo acá. Vamos por partes. Esta es como la terraza del lugar. Por si quieres venir acá a sentarme y a ver hacia allá y a pensar sobre los errores de mi vida. No lo voy a hacer. Venir a sentarme aquí, quiero decir, si pienso acerca de los errores de mi vida. Justamente más ahora que nunca. Pero eso es otra historia. Hay aire aquí, esta es la sala de estar. Ahí está la cocina. Hay wifi, por supuesto. Son detalles, madre. Shit. O sea, el apartamento está equipado con todos los juguetes. Y este es la habitación. No se puede combatir este precio, maes. No se puede combatir este precio. Es 15 rojos la noche. Es 15 rojos la noche. Ustedes no encuentran una hora así en Costa Rica en ningún rincón por 15 rojos la noche. No lo encuentran. Mi otro Airbnb en Cancún, en el centro de Cancún. Yo diría, debería ser más caro Tulum. Tulum es más turístico, es más frecuentado. No sé si es porque es temporada baja, pero bueno, la cosa es que estaba más caro el Airbnb allá en el centro de Cancún. Y este está, mucho mejor. Está mucho mejor en todos los aspectos. Pero bueno, voy a descansar un rato. Mañana quiero ir a un par de spots para tomar fotos y grabar unas tomitas rápidas. Dejé el carro en la media entrada del lugar, entonces tengo que ir a moverlo porque ya
Vinieron a reclamar. Vamos a ir a parquear esa nave allá. Momento reflexivo. Tenemos que agradecer por la vida que tenemos hoy, sea la que sea, porque siempre, siempre, siempre pudo habernos tocado una peor de la que tenemos. La vida es una montaña rusa de altos y bajos. A veces parecen ser más bajos que altos, pero así es. Siempre nos pudo haber tocado una vida peor a la que llevamos. Y hay que ser agradecido exactamente por eso. Porque las cosas siempre pueden ser malas, pero siempre se pueden poner peor. Pero bueno, mucha plática. Nos vemos en un ratico. Ok, recap, que por qué no hay escenas de ayer en la noche. No fue porque no saliera, sí salí. La cosa es que me perdí. Ayer intenté salir en la noche, cuando ya iba como por allá, o sea, 1,5 kilómetros de acá, me di cuenta que no tenía señal. Ok, voy a poner maps para llegar a la zona hotelera de Tulum. Me pasé media fucking hora dando vueltas hasta que pude encontrar un local para conectarme al wifi, poner Google Maps y regresar a mi hotel. En ese punto del día, de la noche, ya estaba estresado, no quería hacer nada. Entonces, hoy que es otro día, vamos a ir a la zona hotelera de día. Pero sí, ese es el plan. Pero antes de ir a la zona hotelera quiero pasar por un lugar comprando un imán para el refri realmente. Estos son los recuerditos que venía a buscar. De ahí llevo varios para la refri. La zona hotelera de Tulum es una sola recta. Entonces, hacia allá hay más hoteles y hacia allá es de donde venimos. Es como una sola recta muy angosta, entonces hay como constantes parqueos así para que la gente camine, corra la zona, ya sea en moto, a pie, como sea. Y como no hemos desayunado, vamos a desayunar rápidamente. Aquí hay un Starbucks. Gracias. Están tirando las legendarias. Listo, muchachones, ahora sí que tenemos algo en el estómago. Esa escultura que se supone que es por acá, está cerca. Que se supone que esta es la estatua. Requiere una entrada para llegar acá. $5. Tomamos fotos ahí, tomamos videos bastante bonitos. Pues nada, ya vamos de regreso. Pero vean esto. Follow that dream, baby. That's what I'm talking about. Sigan en lo que crean, pero síganlo. Es nuestra última noche acá. Mañana volvemos a la realidad. Vamos a ir a estrenar la piscina de este lugar. Después descansamos un rato y en la noche volvemos a salir. Y vamos a las letras de estos azules de Tulum, a donde fuimos ayer a tomar una foto de noche, porque de noche se ve mejor. Vi unas fotos por ahí que me enseñaron, pero está a punto de caer el diluvio más grande y estoy casi seguro que el plan se va a ir al carajo, pero al menos vamos a ir a cenar, porque es nuestra última noche acá y vamos a tener una cena bonita. Esas son las letras, es otra historia de noche completamente. Esperemos que no llueva mucho y me pueda tomar la foto ahí. Creo que voy a ir a cenar. Primero voy a ir a cenar, esperando que lo que sea que dure la cena haya dejado de llover. Si yo caí aquí, supuestamente necesitaba reserva, pero me hicieron espacio.
Esta es una cerveza artesanal que hacen acá, que la hacen en esta misma cervecería. Algo particular de este lugar que me estaba contando el personal la vez anterior que vine es que este lugar cocinan con agua de mar. Cocinan con agua de mar, no sé cómo exactamente cuál es el proceso, pero eso es lo que dicen. Y también hacen la cerveza aquí, la preparan en el lugar artesanalmente con agua de mar también. Entonces está interesantísimo. Atrás mío, por allí, ahí atrás, se ve la fábrica prácticamente donde se hace la cerveza. Está increíble. Entonces la cosa es que hoy hay evento en este lugar y por el tema del evento y el show hay como un menú especial. El menú que está diseñado es solamente para el día de hoy, el cual consta de 3 tiempos. Es una ensalada precisamente de sandía con, tiene diferentes frutos rojos, arúgulas y tiene una reducción de vino tinto que le da un sabor muy particular. Como fuertes tenemos la cecina, que es una cecina muy particular de Yecapixtla, de una de las zonas también de México, que es muy famosa por su suavidad en la carne y también por su sabor. El segundo es una mezcalita de pepino con jamaica, que finalmente da el color verde y rojo. Otra opción que es el pastel de elote. Viene con un baño de 3 leches, encima tiene sus palomitas acarameladas, tiene frutos rojos. Queremos decir Viva México de una forma muy particular, no con sombreros y mariachi, que también se vale, sino de una forma más tradicional y muy gastronómica. Así que espero que te guste. Por favor, siéntete bienvenido y cualquier cosa que necesites estamos para servirte. Muchísimas gracias. Buen apetito. Y después de esa cena espectacular, porque la verdad es que estuvo exquisita, foto con esas letras así como están. Eso fue todo por el viaje a Cancún. Tenía mucho tiempo de no venir, me da mucha nostalgia venir a este lugar. Esta también puede ser la última vez que venga. Y nada, pues espero que les haya gustado el video y ojalá me acompañen en la próxima. Show. Abordar número 3. Clientes con zona grupo de abordar número 3. Son bienvenidos a la fila.